muchísimas gracias a todos, todos ustedes por estar acá y regalarme una hora de su tiempo para poder hablar de la comunidad LGBT y mucho más. También muchísimas gracias por la invitación, para mí es muy importante pues estar aquí y pues creo que va muy acorde a lo que ya se comentó hace unos minutos sobre la violencia que viven las mujeres de forma particular y que digamos que es una de las formas de violencia que ha sido más extendida de forma histórica y que más presente podemos ver, ¿no? O sea, la mayoría de esta sala son mujeres y creo que todas lamentablemente en algún momento han vivido alguna forma de violencia en alguno de los espacios en los que se han desenvuelto, ¿no? Entonces, en esta misma lógica, la plática que yo les traigo es justamente para visibilizar otra forma de violencia que también se vive, que es la violencia por cuestiones sexogenéricas. No es una plática de conversión, ni todos van a salir de aquí siendo queer, ni LGTB, ni siquiera se espera eso, ¿no? Sino más bien es una plática un poco para crear conciencia en nuestro día a día y que podamos, pues ni siquiera es una cosa como de apoyar a la comunidad o así, sino una cuestión más de respeto, ¿no? De respetar las formas en las que todos nos desenvolvemos, las formas en las que todos somos y nos desarrollamos en esta sociedad. La ponencia que yo les traigo la titulé Entre prácticas sexuales e identidades políticas, apuntes para entender las disidencias sexogenéricas. Porque pues sí, lo que les vengo a traer es una plática muy muy general en donde solamente les voy a dar algunos apuntes que nos van a permitir entender pues a qué nos referimos cuando hablamos de disidencias sexogenéricas. Y bueno, igual si tienen alguna duda, pues para mí será un placer escucharles y poder conversar al respecto. Para iniciar esta plática, pues me gustaría hablar justamente sobre la nomenclatura básica para entender a la comunidad. Es decir, esos términos que hoy en día parecen tan comunes, que todo el mundo hemos escuchado, ya hemos usado, pero que de repente bien a bien ni siquiera sabemos cuál es la diferencia o de qué funcionan o de qué van, ¿no? Entonces digamos que estos son los términos más básicos, digamos, de la jerga queer. El primero de ellos es el término de sexo. Y bueno, esta es una clasificación meramente biológica con la cual se define si una persona es hembra o macho, ¿no? Y se define principalmente por cuestiones genitales, es decir, si tienes pene o vulva, por cuestiones hormonales. Las mujeres por lo regular suelen generar más estrógeno y los hombres más testosterona, aunque esto no es una cuestión digamos excluyente, no es que los hombres no generemos estrógeno ni las mujeres no generen testosterona, ¿no? Sino que los niveles varían. Y esta es una categoría meramente, como les digo, biológica y también binarista, es decir, solamente bajo esta categoría se entiende como posible el que seas macho o hembra, no hay más allá de eso. Y bueno, hay muchos estudios, por ejemplo, como los que hace Lucy Chia del CIEC de la UNAM, que han intentado desmentir ella un poco entre las ciencias biológicas y las humanidades, que es de donde se mueve ella, que la diversidad de sexo va mucho más allá que solamente ser hombre o mujer y tener pene o vulva. El segundo término es el de género. Y bueno, el género muchas veces se suele confundir con el sexo, pero es completamente diferente. Porque a diferencia del primero, el género es una construcción sociocultural e histórica. Y bueno, y esta lo que hace es, digamos, imponer estereotipos de cómo debemos ser, vestir, qué ropa tenemos que usar, si podemos usar o no maquillaje, dependiendo el sexo que se nos fue asignado al nacer. Es decir, eso que siempre nos han dicho, que las niñas de rosa, los niños de azul, las niñas cabello largo y maquillaje, los niños cabello corto y zapatitos boleados, ¿no? Entonces, este es el género y es una construcción sociocultural porque no es innata a la naturaleza humana. Es decir, nosotros no nacemos y decimos, claro, nací con pene, entonces tengo que cortarme el cabello de cierta forma o tengo que vestir de tal o cual manera, ¿no? Y lo mismo pasa con las mujeres. Entonces es sociocultural en tanto la aprendemos conforme vamos creciendo y desarrollándonos en la sociedad. Y por otro lado, la cuestión histórica es porque varía dependiendo la sociedad en la que se desarrolla el género. Es decir,
no es lo mismo ahora como entendemos que tienen que ser hegemónicamente los hombres y las mujeres a como era en el periodo colonial o a como es en Medio Oriente o en Asia, ¿no? Y un ejemplo que yo pensaba para esto, que a mí me parece muy claro, es, por ejemplo, estos cuadros de la corte francesa del siglo XVIII, donde los hombres aparecen con largas pelucas, con mallitas bien ajustadas de color rojo, zapatitos de tacón, y ese era el estereotipo de género que permeaba para los hombres de esa época, y eso era bien visto. Es decir, no estaba mal visto que un hombre se maquillara o que usara peluca, sino que eso se va transformando conforme se va evolucionando en la historia. El siguiente término es el de la orientación sexual, y este está definido por quién me gusta. Es decir, si me gustan las personas de mi mismo sexo siendo hombre, si me gustan las personas de mi mismo sexo siendo mujer, si me gustan las personas de cualquier sexo. Entonces, esa es la orientación sexual. Por otro lado, tenemos la identidad de género, y esto se refiere a cómo yo me percibo a mí mismo. Es decir, y ninguna de estas categorías está relacionada con si tenemos pene o vagina, es decir, por nuestro sexo biológico, sino que es una cuestión más de identidad. Y justamente la identidad de género es cómo yo me percibo a mí. Y por último, la expresión de género es un término que me hace pensar en cómo los demás me van a ver, ¿no? Y entonces la expresión de género se mide prácticamente por la cuestión corporal y de apariencia, y esto define un poco si yo decido traer el cabello largo o el cabello corto, si decido usar maquillaje o no, si mi tono de voz es muy grueso o muy delgado, la forma en la que me muevo, camino, me desenvuelvo. Todo eso es la expresión de género. Y bueno, algo que también me parece importante de explicar son los tipos de relaciones que se dan. Aquí es bien importante señalar que estos tipos de relaciones no son exclusivos de la comunidad LGBT, porque de repente digamos que esos discursos pues sí, que son discursos de odio en contra de la comunidad o que intentan desvirtuar nuestro movimiento, dicen, claro, es que todos quieren ser homosexuales porque quieren tener orgías interraciales y sexo con todo el mundo y son unos degenerados, pero la verdad es que estos tipos de relación, o sea, un poco puse la diapositiva pensando en que son formas en las que todos y cada uno de nosotros nos relacionamos o nos podemos relacionar sin importar nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género y estas cosas que ya explicaba. La forma de relacionar, digamos, más tradicional, por lo menos en Occidente, sí, ¿no? Bueno, es la monogamia, y que son estas relaciones que solamente se dan entre dos personas. Por lo regular, la monogamia suele asociarse a la familia tradicional, que es una relación entre hombre o mujer, pero también hay monogamia en las relaciones LGTB, es decir, aquí la condición, digamos, es que solamente tengas relaciones sexoafectivas con una sola persona que va a ser tu pareja definida, ¿no? Igual, digamos que esto es idealmente porque cuántos casos no conocemos de nuestros abuelitos o bisabuelitos que según sí muy monógamos, muy tradicionales, y tenían una familia en cada uno de los pueblos por los que viajaban, ¿no? Entonces digamos que no es una garantía de nada, ¿no? Por otro lado tenemos estos términos que son las no monogamias, y bueno, esto de no monogamias es un término paraguas que permite englobar a todas estas formas de relacionarse que no meramente están relacionadas a que sea una relación uno a uno. El primero de ellos es la poligamia, y esta se define como esa relación marital, es decir, que están casados y que es con más de una persona. Por lo regular, no se podemos pensar en muchas culturas musulmanas donde un hombre tiene varias esposas, ¿no? Entonces, eso es la poligamia. También se puede dar en el caso de que una mujer tenga muchos esposos, pero honestamente yo nunca he escuchado un caso al respecto y suele ser muy poco común, ¿no? Entonces en ese aspecto pues sí, ¿no? La heteronorma sigue siendo impuesta. El poliamor son esas relaciones, digamos, que se van diversificando como las ramas de un árbol, en la que una persona puede tener varios vínculos sexoafectivos, ¿no? Y esa persona a la vez tiene la libertad de tener a sí mismo vínculos independientes a esa persona central, por eso dice como la ramita de los árboles. Y pues el poliamor igual no está condicionado por la orientación sexual, es decir, tú puedes ser una persona hétera y tener una relación de primera mano con otra persona y al mismo tiempo tener relaciones ya sean sexuales o afectivas con varias personas al mismo tiempo. Aquí es importante señalar
que esto tiene que ser consensuado. Es decir, cuando tú dices, ay, soy poliamoroso, pero tu pareja no lo sabe, y no sabe que está compartiendo la cama con 3, 4, 10 personas más, eso se llama infidelidad en cualquier modo de relación, ¿sí? Entonces, como para que lo pensemos cuando digamos que somos poliamorosos. Las relaciones abiertas son esas relaciones en las que digamos que la parte afectiva se queda vinculada con una sola persona. Es decir, yo tengo una pareja con la que tengo un plan de vida, de tener una casa, de tener un perro, 20 gatos, lo que quieran, pero las relaciones sexuales se vuelven más abiertas y ambas personas en mutuo acuerdo pueden tener relaciones sexuales con otras personas, ¿no? Y eso no genera ningún problema digamos, en la relación nuclear. Y finalmente la anarquía relacional es, digamos, es el término, me parece a mí, más moderno de estos 4 que les vengo presentando, y justamente son esas parejas que deciden no tener etiquetas en su relación. No quiero decir que fluyen, porque eso a mí se me hizo medio absurdo, pero digamos que no se ponen en esa relación de que, claro, somos marido y mujer o somos novios, sino que simplemente tienen una relación que puede ser justamente sexual o afectiva con otra persona, o con otras personas, y que tampoco no hay jerarquía, porque por ejemplo en el poliamor sí suele haber una jerarquía, y no sé si ustedes han escuchado en algún momento esto de que tenemos relaciones cometas y un vínculo ancla y un vínculo, de esto de los vínculos que es muy del poliamor, ¿no? Que es una jerarquía. La capilla y las capillitas. Un poco así, ¿no? La parroquia. Y es una jerarquización de decir, bueno, esta es la persona con la que tengo planeada mi vida a futuro, y esta persona es una persona, no sé, que vive en Estados Unidos, pero que cada vez que viene tenemos una relación, y todo esto es consensuado por todos los integrantes de ese poliamor. Y bueno, entonces la anarquía relacional lo que hace es no tener esas etiquetas ni esa jerarquía, ¿no? Sino que todas las personas con las que se relaciona tienen un mismo estatus en esa relación. Bueno, es importante hablar del acrónimo LGBTIQA+, y entonces les voy a hablar como puntualmente. A lo mejor esto ya es una cosa hasta incluso repetitiva, porque creo que todos sabemos, digo, algunas letras son más obvias que otras, o tienen una complejidad más, bueno, menor a las del final, a mí me parece, pero les voy a hablar de lo que significa cada una, y les traigo unos ejemplos históricos, porque pues como dijo Lupita, pues soy historiador, ¿no? Entonces no me podía ir sin mi, bueno, es la cruz de mi parroquia. Y bueno, tenemos a la L de lesbianas, y aquí les puse el ejemplo de Chavela Vargas, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo conocemos a Chavela Vargas, que era una mujer abiertamente lesbiana. Y bueno, ser lesbiana es cuando una mujer tiene atracción sexual o afectiva por otras mujeres. La G es de gay, y bueno, es ahora cuando un hombre tiene atracciones por otros hombres, y aquí más que un personaje, porque no se pensaba poner a Salvador Novo, que yo supongo que algunos de ustedes lo han leído, que es parte del grupo de los contemporáneos de mediados del siglo XX, y que es muy famoso, entre tantas cosas, por su orientación sexual. Pero decidí poner el famosísimo Baile de los 41, que si no han escuchado hablar de él, por lo menos estoy seguro que ya vieron la serie de Netflix. Entonces algo han de saber de los 41, y justamente es esta fiesta donde hay 42 hombres en la calle de La Paz, y la mitad de ellos se trasviste. Trasvestir es que se visten de mujeres y tienen una fiesta, pero son ahora sí que apañados por la chota en una redada, y son llevados todos ellos en un primer momento al Zócalo a barrer las calles, o sea, era como una forma de castigo público, y después son llevados a las fincas de Nequén en Yucatán, ¿no? Para ahí cumplir su sentencia. Todos menos uno, el yerno de Porfirio Díaz, ¿no? Por eso de pasar a 42 pasó a ser 41. La siguiente letra es la B de bisexual, y bueno, estas son personas que tienen orientación sexual tanto por hombres como por mujeres sin ninguna distinción. Y bueno, el caso más reivindicativo, aunque ella nunca se nombró a sí misma bisexual, pues es el de Frida Kahlo, quien estuvo casada con Diego Rivera, muy bien, estrellita, y al mismo tiempo tenía relaciones con Chavela Vargas, ¿no? Digo, no sé si lo sabían, pero si no, pues, lo sabemos. La letra T, en varios acrónimos se ponen 3 T, pero también hay otros en donde solamente se pone una T que engloba estos 3 términos: transgénero, transexual y travesti. Transgénero es esa persona cuya identidad de género no es acorde a su sexo.
Es decir, naces con pene, pero yo no me siento identificado como un hombre, pese a que tengo pene, ¿no? Entonces, eso es ser transgénero. O del lado contrario, naces con vulva, pero tú no te sientes identificado como una mujer. La palabra transexual se refiere a esas personas que se someten a una cirugía de reasignación de sexo, justamente porque no se sienten identificados con el sexo que les fue asignado a nacer y con su genitalia. Entonces pasan por un proceso quirúrgico y hormonal para transformar su sexo. Y las personas travesti, como un poco les decía con el baile de los 41, son esas personas que se trasvisten, es decir, que su expresión de género, la forma en la que se visten, se peinan, usan el cabello, el maquillaje y tal, es del sexo, digamos, los estereotipos del sexo opuesto. Y aquí, bueno, este caso no sé qué tan conocido sea, pero es Amelio Robles, un general transgénero de la Revolución Mexicana, que cuando empezó la revolución, ella era Amelia Robles, y conforme va avanzando la revolución, cambia de género. Aquí no cambia de sexo porque no se somete a ninguna cirugía, en ese momento era impensable, pero ella se identifica después del tiempo como un él, ¿no? Entonces se vuelve en el general transgénero de la revolución y así vive hasta 1984, que es el momento en el que muere. Es decir, esta investigación la ha realizado muy ampliamente Gabriela Cano, que es una investigadora del Centro de Estudios de Género, y ella lo que dice es que hay una suerte de masculinización que, digamos, no es temporal. En las guerras era muy común que las mujeres, para evitar violaciones o este tipo de violencias de las que ya nos hablaban, se trasvestían porque, bueno, si parezco hombre nadie me va a violar, ¿no? Y es muy hasta se me enchinó la piel ahorita al decir esto. Pero digamos que Amelio Robles lo hace porque verdaderamente tiene una identidad transgénero, ¿no? Él no se siente mujer, sino que él se siente un hombre. Y así se desarrolla por lo largo de su vida. La siguiente término es el término de intersexual, y esto es lo que antes llamaban hermafroditas, ¿no? Que es un término que ahora ya está en desuso y que ahora se ha cambiado por intersexual. Para los que no sepamos, pues la gente que es intersexual o antes conocida como hermafroditas son aquellas personas que nacen con ya sea genitalia o algún rasgo biológico que no permite definir si tienes el sexo masculino o femenino. Y esto no es algo actual, ¿no? Este es un caso que yo para mi tesis de maestría encontré en el archivo, y es Guadalupe Vargas, ¿no? Y es una mujer que saltó a la fama en 1889 justamente por ser intersexual. Había un debate muy amplio de los médicos de la época porque ellos decían, bueno, es que tiene características a lo mejor fenómicas de una mujer, pero vemos su genitalia y tiene genitales masculinos, ¿no? Entonces es una persona intersexual, y vemos aquí un poco con estos ejemplos que esto es un proceso histórico, ¿no? No es algo que nos acabamos de inventar en la década de los 70s, como de repente muchas veces nos los quieren hacer creer, ¿no? El término queer, con Q para la habla inglesa o con C para un latinismo, pues se refiere, digamos, es otro término paraguas que engloba a todas las letras del colectivo. Es decir, al inicio de la movilización LGBT y las marchas del orgullo, se definía como, se englobaban a todas las letras como gay. Después se decidió que eso no identificaba a todo el colectivo, sino solamente a los hombres homosexuales. Entonces después se pasó por el término homosexual, pero después también se entendió que no englobaba todas las identidades y orientaciones sexuales, y actualmente lo que prevalece es el término queer. Y con C, digamos que es como una reapropiación, porque había una crítica de la academia anglófona que decía que nosotros como latinos no podíamos usar el término queer porque no entendíamos la complejidad digamos, del entorno geográfico, histórico en el que se desarrollaba, ¿no? Entonces, investigadores latinoamericanos empezaron a acuñar el término queer con C, que justamente es la traslación al español, y es decir, como de, bueno, nosotros también tenemos esas vivencias que de repente los de habla inglesa creen que nosotros no tenemos, ¿no? El término asexual, pues hace referencia a aquellas personas que sienten que sienten un interés sexual, digamos, mínimo o muy, pues sí, digamos que mínimo es la palabra, por otras personas sin importar su identidad de género o su orientación sexual. Simplemente a lo mejor las relaciones sexoafectivas, digamos, en términos simples, no son lo suyo, ¿no? Entonces lo hacen de forma muy espaciada, de forma muy condicionada con personas que eligen, ¿no? No es así como que así con todo el mundo.
Y por último tenemos al más. Y este más es muy importante porque quiere decir o quiere englobar a todas aquellas letras, identidades, orientaciones que no están contempladas en este LGBTIQA+. Entonces justamente el más da cabida a todas esas orientaciones, identidades que siguen siendo invisibilizadas, de las que no tenemos conciencia, ¿no? Y pues por ejemplo tenemos a los pansexuales, que no son aquellos que tienen una inclinación por el pan de caja ni nada por el estilo, sino que son es justamente una orientación sexual en la que las personas sienten una atracción sexual o afectiva por otras personas sin importar su identidad de género. Es decir, a las personas pansexuales no les importa si la otra persona se identifica como hombre, como mujer, como trans, como no binario, ¿no? Justamente el otro término son las personas no binarias, y es aquellas personas que no se sienten identificadas ni como hombre ni como mujer. Y el género fluido, que puede ser un poco más ambiguo, pues digamos que son esas personas que yo, reflexionando un poco al planear esta plática, pensaba que todos somos un poco de género fluido, porque es cuando, o sea, porque vas cambiando a lo largo del tiempo, tu sexualidad, tus intereses. O sea, no sé, de repente esas personas que en algún momento en su juventud tuvieron alguna práctica homoerótica con alguna amiguita siendo mujer o con un amiguito siendo hombre, pero de repente dicen, no, pues sabes que siempre soy heterosexual. Entonces a eso un poco se refiere el género fluido, cuando no tienes una identidad de género fija, sino que estaba cambiando conforme vas cambiando tú como persona, ¿no? Y digo, no es algo descabellado ni es una aberración, porque bueno, somos personas cambiantes e históricas, y si cambiamos en muchos de nuestros contextos, es decir, nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, pues ¿por qué pensar que cambiar sexualmente es un error o es algo que está mal, ¿no? Y bueno, antes de pasar a esto de la práctica a la identidad política, es importante justamente señalar cuál es la diferencia de que lo LGTB pase de la práctica a una identidad. Todas estas imágenes que les puse del baile de los 41, de Chabela Vargas, de Frida Kahlo y tal, lo más seguro es que ninguna de estas personas se identificara con la sigla o con la categoría que ahora yo les estoy asignando, ¿no? Como historiador, digamos que ese es un tache para mí porque estoy siendo anacrónico, estoy llevando términos de la actualidad al pasado, y ellos no se identificaban con estas letras. Pero esto, o sea, las puse principalmente para decir que esto no quiere decir que no existamos de forma histórica como disidencias sexogenéricas. De repente, repitiendo estos discursos de odio que muchas veces, o estos discursos que, como les digo, intentan como opacar nuestro brillo de lentejuela de teibolera, pues lo que hacen es decir, claro, es que esto es una moda, ¿no? Que se acaban de inventar en los 70s, o sea, hace como casi 50 años, ¿no? Y estos personajes que les acabo de mostrar, que vienen en la época contemporánea, es decir, prácticamente del Porfiriato para acá, dan cuenta de que como práctica hemos existido históricamente, ¿no? Y hay muchísimas investigaciones que desde la historia resaltan estas prácticas sexodiversas desde el periodo colonial e incluso más atrás, ¿no? Y una cosa es tener la práctica, es decir, llevar a la práctica tu identidad de género como Amelio Robles o tu orientación sexual como Chabela Vargas, y otra cosa es tener una identidad política, es decir, reconocerse y exigir los derechos que las demás personas tienen por ser heterosexuales, y exigir igualdad y exigir respeto y todas estas cosas. De Stonewall en Nueva York, el 28 de junio de 1969. ¿Y qué es lo que pasa acá? El punto es que, como en general yo creo que pasa en todo el globo, durante, bueno, hasta por lo menos la década de los 70s, las disidencias sexogenéricas habíamos estado segregadas espacialmente. Es decir, a estar en bares o en lo privado de tu casa o en baños incluso, ¿no? Ahí eran los espacios en donde nos estaban como asignados para nosotros para poder vivir nuestra sexualidad o nuestra identidad de género de forma libre sin tener ningún tipo de criminalización, ¿no? El punto es que Stonewall Inn es un bar, o era un bar que estaba en Nueva York, y era un bar gay. El punto es que entre todas estas formas de criminalización que hacía la policía, igual como les pasó el baile de los 41, hay una redada, llega la policía, lleva a la cárcel, o arresta más bien a 13 personas. La mayoría de ellas eran personas que no estaban vestidas acorde a su sexo. Es decir, eran hombres que estaban transvestidos o mujeres que estaban transvestidas, ¿no?
y son llevados, o son más bien, pues sí, los montan a la patrulla. Y un poco aquí lo que pasa es que, a diferencia de lo que ha pasado históricamente, aquí la comunidad les hace frente a la policía. Es decir, no se repliegan, ni se esconden, ni salen corriendo, sino que se enfrentan a la policía, logran liberar a estas personas que estaban encarceladas y provocan 5 días de marchas en esa calle, ¿no? Justamente como para visibilizar que ahí están y que esto que estaban haciendo era abiertamente un acto de homofobia, ¿no? No es que estuvieran haciendo algo malo, sino que justamente lo estaban llevando por quienes eran, por los gustos que tenían, por cómo se vestían. Entonces digamos que este es el antecedente primero, primigenio, pero es un caso estadounidense, ¿no? Para el caso mexicano, en la década de 1970 se empiezan a desarrollar una serie de grupos que justamente lo que hacen es visibilizar a las disidencias sexogenéricas. El primero de ellos es el Frente de Liberación Homosexual de México, FLH por sus siglas, y bueno, también se da por una situación de discriminación en la que de una tienda departamental corren a un trabajador por ser presuntamente homosexual. O sea, en general, o sea, y pensando en la época, lo que yo pienso es que esa persona no es que fuera abiertamente homosexual como ahora, sino a lo mejor tenía rasgos de ser afeminado o algo así, y esto hizo que lo despidieran. Entonces esto provocó movilizaciones, principalmente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, como no puede ser de otra forma, y entre estos activistas pues estaban Carlos Monsiváis, que yo supongo que todos han escuchado o leído, y Nancy Cárdenas, ¿no? Este es, digamos, el primer grupo que trata de reivindicar el orgullo LGBT, pero no es el único. También hay grupos de lesbianas, como el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabet, que, bueno, Oikabet es un acrónimo del maya, que no les voy a leer porque no sé maya y no quiero hacer el ridículo, pero en español significa Movimiento de Mujeres Guerreras que Abren Camino, ¿no? Y justamente fue un grupo de lesbianas feministas que también estaban luchando por reivindicar su orientación sexual. No es el único grupo de lesbianas que existe, de hecho fue el último. Antes de ellos estaba el grupo Ácratas, que se fundó en 1975, y también Lesbos, que se convirtió también en una publicación periódica, en una revista, en 1977. Pero digamos que para fines didácticos, este es el que ahorita nos importa porque va a tener repercusión poco después. También tenemos el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, y bueno, este era un grupo que tomó la bandera del Frente de Liberación Homosexual, y justamente la tónica de estos grupos es la misma, ¿no? De reivindicar los derechos de la comunidad a partir de su visibilización, ¿no? Estar en marchas, decir, hey, aquí estamos, somos presentes, existimos, ¿no? Y el último grupo que se creó fue el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, y este era un grupo que estaba compuesto principalmente por personas de clase media, a diferencia del anterior que era por personas meramente de izquierda, que criticaban justamente cómo la izquierda también era violenta con las disidencias sexogenéricas, pero aquí tienen también una relación muy íntima con el feminismo, y justamente, ¿no? El cartel de abajo, no sé si alcanzan a leer, pero dicen no más muerte por abortos, ¿no? Entonces estaban reivindicando luchas que son como propias de las mujeres. Y bueno, todo esto es, digamos que es el caldo de cultivo perfecto para que en 1978 empezaran las movilizaciones, donde ya había grupos que se identificaban como abiertamente homosexuales. Y esto no es fortuito porque en este año se celebran dos cosas. Una, 25 años de la Revolución Rusa, y dos, 10 años de la matanza de Tlatelolco, ¿no? Entonces, en este contexto de luchas de izquierda, hay conglomerados o grupos que empiezan siendo muy pequeños, ¿no? Un puñado de gente de 30 personas que abiertamente están luchando por estas luchas de izquierda que son más sociales, obreras, estudiantiles, pero que al mismo tiempo dicen, bueno, algo que también hay que visibilizar y una lucha que también hay que tener es la de la libertad sexual. Y bueno, esto genera que el 29 de junio de 1979, es decir, 10 años después, como conmemoración a lo que había pasado en Estados Unidos, en Nueva York, se lleva a cabo la primera marcha del orgullo homosexual y lésbico. Aquí es importante algo que, bueno, me preguntabas al inicio, y es que es eso, que las siglas van cambiando, porque no porque vayan naciendo nuevas formas de disidencia sexogenérica, ¿no? Sino que se van visibilizando. Entonces, al inicio solamente era el orgullo homosexual y lésbico, después fue el orgullo homosexual, lésbico y bisexual, después se agregó la T de trans, hasta lo que ahora conocemos como el acrónimo que les mostré hace un rato, ¿no? Y bueno, aquí es un panfleto que invita a las personas a marchar, ¿no? Orgullosas de su identidad sexogenérica.
Y bueno, esto es un poco, ya yendo hacia el final de la charla, ver cómo se ha transformado esta marcha. Y digamos que esta es una imagen de la actualidad que, como pueden ver, no solamente porque sea color, sino porque en general la representación, la forma en la que marchan es muy diferente a la que se hacía en un inicio hace 47 años, porque justamente mañana es la versión 47 de la Marcha del Orgullo. Y de este lado, pues lo que podemos ver más o menos es la ruta inicial. Este es el Ángel de la Independencia y, como pueden ver, eran unas cuantas calles. Bueno, aquí le hice una captura de pantalla al Maps. Y justamente lo que pretendía el colectivo era marchar por la avenida principal, pero la policía no se los permitió. Entonces se tuvieron que replegar a la calle aledaña. Y esta marcha, que es de unas cuantas calles, se transformó en la marcha que ahora tenemos, que llega, que va del Ángel al Zócalo, ¿no? Entonces eso también quiere decir la mayor visibilización que hemos tenido, la mayor cantidad de personas, ¿no? Y un poco aquí, como datos meramente ociosos, pues es que justamente no pasó de una movilización de apenas un poco más de 1000 manifestantes a hacer una movilización en su última versión, la del año pasado, de 260,000 personas, ¿no? Y pasó de ser una ruta de un poco menos de 1 kilómetro a casi 4.5 kilómetros. Y bueno, perdón. Para finalizar, me gustaría dar, justo como dice mi ponencia, algunos apuntes finales que, digamos, son ideas que por cuestiones de tiempo y para no aburrirlos a todos, acá, porque ya no están así a medio sueño, es justamente algunas cosas que nos permiten reflexionar sobre la importancia no solamente de visibilizar, sino de respetar las disidencias sexogenéricas. Y el primero es justamente esto que vivimos de la transición de lo privado a lo público. Como les mencionaba, las disidencias siempre hemos estado ahí, solamente que antes no se nos veía, ¿no? Se nos invisibilizaba y estábamos excluidos a lo privado de nuestro hogar, ¿no? Esa frase típica que hace la tía conservadora de, pues sí lo respeto, pero no en mi casa, ¿no? O que se queden en su casa, o ese tipo de cosas que son profundamente violentas y discriminatorias, ¿no? Entonces, justamente la marcha y lo que hace, pese a todos los asegúnes y las críticas que pueda tener, es justamente visibilizar que seguimos aquí, que somos parte de la sociedad, ¿no? Y entonces ya pasamos de lo público, de lo privado a lo público. También tenemos la diversidad de la diversidad, y es un poco esto que les explicaba con las diferentes letras. Es decir, como todos los grupos sociales que se forman a lo largo de la historia, no somos homogéneos, no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos intereses, la misma formación, la misma postura política. Entonces, esto un poco nos habla de justamente la diversidad de la diversidad, ¿no? Y esto se ha mostrado a lo largo de la historia, que se han ido buscando exigir derechos que a lo mejor para la comunidad de hombres homosexuales no se tienen que buscar, porque nuestros intereses, nuestras necesidades son diferentes a las mujeres que son lesbianas, o a la comunidad no binaria, o a la comunidad trans. Un poco aquí lo que pienso es que no tenemos que obligarnos a tratar de entender a cabalidad todo esto, porque es difícil, ¿no? Incluso yo soy un hombre gay, pero incluso para mí, cuando estaba preparando yo decía, bueno, es que cómo decides ser no binario, ¿no? Pero es algo que yo no alcanzo a entender, porque yo no lo soy, ¿no? Y al mismo tiempo estoy en la misma situación cuando alguien hetero me dice, ay, es que cómo no te van a gustar las mujeres, y así su choro mareador. Por eso, o sea, no lo terminan de entender porque no lo viven. Y entonces un poco aquí no es que entendamos a cabalidad, ¿no? Y como les decía al inicio, que salgamos diciendo, ay, sí, soy súper gay friendly y no sé qué, sino que respetemos, ¿no? Es, digamos, la base de esta conversación. Y finalmente, pues bueno, los principales objetivos de la movilización del colectivo no se tienen que invisibilizar porque seamos diversos, ¿no? O por todas las críticas que pueda haber, ¿no? Y estos principales objetivos, pues, son la visibilización de nuestra existencia en la sociedad, el alzar la voz respecto a constantes actos de discriminación y criminalización que hemos vivido y que seguimos viviendo a lo largo de la historia y del país y de los diferentes países, ahora con las vueltas a la derecha. Y no es como que, o sea, no quiero decir con esto que yo soy súper pro, por ejemplo, ahora Morena, que es el partido asociado a la izquierda, o sea, no quiero que se lea de esa forma, sino que sí, históricamente ha sido una reivindicación de las izquierdas, ¿no? Más allá de los partidos, de una postura ideológica de la izquierda que busca tener derechos. Y ahora, con la vuelta a la derecha en Estados Unidos con Trump, o en el sur con Milei en Argentina, pues estamos viendo todas estos decretos que otra vez nos están metiendo al closet, ¿no? Nos están invisibilizando, nos están quitando derechos, porque creen que somos menos personas
que las personas heterosexuales, ¿no? Y finalmente, pues justamente otro de los objetivos de las marchas pues, es obtener derechos, ¿no? Derechos como los que ahora se han estado perdiendo en Estados Unidos y en Argentina, pero que aquí, pues digamos que vamos avanzando conforme va pasando el tiempo, y entonces ahora el matrimonio igualitario es legal en todo el país, ¿no? También la identidad de género en muchos países ya es aceptada, ¿no? Como que antes la gente decía, claro, es que si eres transexual no tienes más que ser prostituta o prostituto, no tienes otra, pero es justamente porque su identidad no era aceptada en otros espacios laborales. Entonces ahora de repente ya con estas cuotas de género, digamos que no es que nos den más ni a las mujeres ni a las disidencias, sino que nos están aparejando el suelo, ¿no? Porque nosotros estábamos acá en contra de los heterosexuales y de los hombres cis, ¿no? Y ahora es como que un poco nos están echando tierrita para que podamos aumentar y tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres en particular y en general las personas cis tienen. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención. Gobierno de México.